¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de Ergo Hackers. El día de hoy vamos a estar discutiendo un tema que es bastante interesante y bastante actual, especialmente para el mundo de la seguridad, y esta es la seguridad en la nube. Hemos escuchado muchas veces que nube aquí, que nube allá, que mover de un data center a la nube es la mejor opción, pero ¿realmente estamos considerando o conocemos cuáles son las diferencias entre un data center y la nube? Y especialmente, ¿qué diferencias hay en términos de seguridad entre un data center y la nube? Pues si quieren aprender y conocer más de estas nuevas tecnologías, quédense conmigo. Primero que nada queremos agradecerles de nuevo por estar aquí en este video. Ustedes saben que su apoyo es muy importante para nosotros y para seguir creciendo este canal. Así que si los temas que tratamos les han ayudado en algo, si les gusta el tema de este video, si creen que les hemos aportado algo a su carrera profesional, no se olviden con dejar su like aquí abajo. Cualquier comentario, cualquier compartida siempre nos ayuda muchísimo para aumentar la visibilidad de nuestros videos. Recuerden que si les gusta que empecemos a traer este contenido más innovador hacia nuestro canal, siempre en contextos de seguridad, relacionarlo un poquito al contexto latinoamericano en el que nos encontramos, déjenos en los comentarios porque a nosotros nos ayuda muchísimo saber qué es lo que a ustedes les gusta, qué es lo que más les ha servido para entonces definir cuáles van a ser los temas de los futuros videos. Pero bueno, entremos en materia. Si no están muy familiarizados, vamos a tratar de explicar rápidamente los conceptos de data center y nube. Básicamente, el data center ha sido este cuarto dentro de una organización donde se encuentran todos nuestros servidores distribuidos en racks, nuestros firewalls, nuestros balanceadores de carga, todos nuestros dispositivos de red, y básicamente allí es donde físicamente está todo eso que nosotros utilizamos en una organización. Hace varios años ya se empezó a promover este concepto de nube, donde básicamente nosotros podíamos alquilar o rentar un servidor que era propiedad de alguna otra organización para ejecutar nuestros procesos, para almacenar nuestra información o para poner a disponibilidad de todo el internet nuestros servicios. Esto se le denominó como nube. Básicamente la nube, y que esto fue un dicho muy popular en sus inicios, es la computadora de alguien más. Es decir, es el mismo concepto de que en algún lado está ese data center, pero lo que básicamente hace es que elimina muchas cosas del mantenimiento físico y de costos para la organización, como el lugar, la energía eléctrica y demás, y lo empaqueta en un servicio que normalmente se paga mensual dependiendo de qué tanto se consume o qué tanto se utiliza. Realmente de los proveedores más grandes de estos servicios de nube tenemos a Amazon Web Services, a Azure por parte de Microsoft y a GCP por parte de Google. Existen también muchísimos otros proveedores que probablemente tengan o mejores precios o diferentes features, por decir así. Sin embargo, estos tres que mencioné son los que lideran actualmente el mercado de computación en la nube, por decir así. Son los más grandes, más robustos, que en cierta manera son los que están mejor respaldados. Sin embargo, han existido casos donde se han caído algunas regiones de proveedores muy grandes, como es el caso de Amazon, que ha tenido algunos outages en los últimos años, e igual cualquiera de los otros dos proveedores. Sin embargo, la razón por la que estos están a la cabeza es porque proveen muchísimas herramientas y tienen una capacidad muy grande de sostener procesos muy grandes. Esto quiere decir que empresas grandes optan por utilizar estos servicios en la nube sobre otros porque pues tiene un mayor respaldo o un mejor respaldo ante la continuidad de su servicio. Si por ejemplo hablamos de algún negocio de pequeño o mediano tamaño, pues podemos encontrar otros proveedores fuera de estos que probablemente tengan algunas tasas más
adaptables a el presupuesto de la organización. Por ejemplo, DigitalOcean también es un proveedor de computación en la nube que no tiene tantísimas capacidades como van a tener los otros tres que ya mencioné. Sin embargo, tienen, por ejemplo, planes de $5 al mes teniendo un servidor con capacidades pequeñas, pero que realmente son suficientes para mantener un negocio pequeño, un negocio mediano incluso. Entonces depende mucho de las necesidades de su negocio para poder efectivamente determinar si necesitamos algo tan grande o algo que realmente empaquetado funcione. Por ejemplo, de estos tres proveedores que mencioné anteriormente, pueden llegar a granular los costos a nivel de tasas por segundo, es decir, qué tantas transferencias se realizan al segundo. Entonces, para una empresa pequeña o mediana, realmente no va a necesitar que sea tan granular porque no va a hacer mucha diferencia entre las tasas de transferencias que va a manejar. Sin embargo, empresas que manejan muchísimas transferencias, miles, millones de transferencias en tiempos cortos, sí va a ser una diferencia que les cobren por segundo, ya que puede llegar a variar bastante. Pero bueno, ahora que ya conocemos un poquito de la nube, vamos a ver por qué es que las personas le están haciendo tanta promoción a computación en la nube. Realmente una de las cosas más favorables de tener los equipos en la nube es toda esta adopción de automatización, de Infrastructure as Code. ¿Y qué es eso? Me van a decir ustedes. Por ejemplo, cuando tenemos nuestros equipos en la nube, realmente la forma en que nosotros instalamos servidores y habilitamos firewalls, routers, máquinas virtuales, lo que sea, es a través de un clic. O sea, damos clic aquí, crear servidor, ponerle nombre y ya está nuestro nuevo servidor. A diferencia que en un centro de datos físicos, en un data center físico, pues teníamos que comprar el servidor físico, irlo a instalar a un rack físico. Entonces eso pues quería muchísimo más tiempo. Entonces, si nosotros en la nube podemos crear con un clic aquí y un clic allá, podemos crear una máquina virtual, ¿por qué no lo podría hacer un script, por ejemplo? Entonces, es ahí donde entran estas nuevas tecnologías. Nosotros podemos tener un script que defina completamente nuestra infraestructura, es decir, que cree automáticamente nuestros routers, nuestros firewalls, nuestras rutas, nuestros segmentos de red, nuestras máquinas virtuales, y eso puede hacerse en cualquier momento. Entonces, yo en cualquier momento puedo destruir y levantar toda mi infraestructura en cuestión de segundos, si no es que minutos, dependiendo de cuánta infraestructura tenga. Entonces, esto favorece muchísimo a los negocios que tienen un gran tamaño de transacciones o un gran flujo de transacciones, porque esto significa que ellos pueden escalar sus máquinas virtuales cuando sea necesario. Es decir, ¿qué pasa si mi tienda en línea está teniendo muchas transacciones y se está quedando sin memoria RAM su máquina virtual? Ya no tengo yo que ir a comprar a un proveedor una memoria RAM e instalarla, sino que basta con hacer un clic, si es necesario tal vez rehacer la máquina virtual en unos 30 segundos y ya tengo una máquina con el doble de capacidad. Entonces, este tipo de opciones pues ayuda muchísimo a tener un ambiente mucho más versátil, mucho más dinámico, mucho más flexible que se adapte a las necesidades que el negocio realmente requiere. Y elimina barreras físicas de tener un data center que en cualquier momento puede dejar de funcionar algo, y arreglarlo podría llevar muchísimo más tiempo que simplemente reconstruirlo en unos segundos. Y ustedes me dirán, pero si estamos reconstruyendo las máquinas, ¿qué pasa con toda la información? ¿Qué pasa con cosas que sí queremos que persistan? Pues allí entran todos los diferentes tipos de sistemas computacionales o pues de recursos que existen en la nube. Por un lado tenemos las instancias computacionales, que son máquinas virtuales, incluso el tema de contenedores, que literalmente son nuestras aplicaciones, la cara de nuestras aplicaciones, por decir así. Y por otro lado tenemos recursos de almacenamiento completamente. O sea, literalmente son instancias de bases de datos que van a almacenar la información que nosotros necesitamos. Entonces, si nosotros queremos reconstruir porque la aplicación no se está dando abasto para servir todas las solicitudes, pues podemos recrear el contenedor o la máquina virtual que tenga la aplicación, pero eso no quiere decir que tengamos que tocar la base de datos. La base de datos se va a quedar igual, y cuando se reconstruya esta otra máquina virtual,
pues literalmente se conecta a la base de datos de nuevo y todo está como si no hubiera pasado nada. Entonces esto aumenta muchísimo las posibilidades que los negocios tienen para hacer sus sistemas resilientes, para hacer sus sistemas redundantes y no tener que depender en que si un servidor tuvo un mal funcionamiento en nuestro data center, pues entonces hay que hacer tiempo de baja, ventana de mantenimiento, etcétera, etcétera. Esto suena como que si la nube es la solución a todos nuestros problemas, pero también cabe decir que la nube tiene ciertos aspectos que de entrada no necesariamente podemos entender o percibir. Uno de ellos es que, como les mencionaba al principio, la nube solo es la computadora de alguien más. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente estos proveedores tienen data centers enormes, gigantes, con muchísimas máquinas, donde tienen muchísimos clientes. Quiere decir que en algún momento pues que estemos compartiendo infraestructura física con alguna otra persona, algún otro posible cliente de estos proveedores. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando hubo una vulnerabilidad que se llamaba Spectre y Meltdown, estos afectaban directamente a los chips Intel. Esto quiere decir chips físicos. ¿Qué pasaba entonces? Si dentro del servidor donde estaba alojada mi información estaba vulnerable, no solo se ponía en riesgo mi información, sino que todos los clientes que estuvieran albergando algo en ese espacio físico. Entonces, si el proveedor no tenía una buena segmentación o separación de clientes, yo me iba a ver afectado por la configuración de mi vecino. De igual manera, vienen muchas otras consideraciones como cómo funciona el almacenamiento, los discos duros, los discos SSD, por ejemplo, ya que no solo están dedicados a mí. Claro, existen instancias que sí podemos tener almacenamiento dedicado. Normalmente son mucho más costosas que las compartidas, pero entonces toca balancear en decir, bueno, voy a gastar muchísimo más por algo dedicado o si bien puedo compartir el almacenamiento. Entonces, ¿qué significa compartir el almacenamiento? Pues que no solo va a estar mi información ahí, obviamente hay medidas de seguridad para distinguir la información de un cliente con el otro, sin embargo, el performance o el rendimiento de los discos duros sí va a ser compartido. Esto quiere decir que es mucho más fácil que los discos duros sufran de, por ejemplo, el disk throttling, que es básicamente errores de lectura, errores de escritura, porque el disco está siendo sobreutilizado, por decir así en términos muy simplistas. Entonces vienen muchísimas cosas. Al momento que yo quiera migrar mi data center a la nube, por decir así, y reemplazar todo, pues si yo tengo un disco duro de 1 tera y allá configuro un disco duro de 1 tera, el rendimiento no va a ser el mismo. Esto puede afectar entonces en la latencia de mis aplicaciones, en el rendimiento de mis aplicaciones, el rendimiento de mis bases de datos y al final de cuentas en mi negocio en general. Entonces, la transición a la nube realmente no es algo que solo vayamos a crear los mismos dispositivos y los mismos servidores y demás en la nube, sino que realmente hay que estudiar las capacidades que tienen estos dispositivos en la nube en contra de estos dispositivos en los data centers. Bueno, y a lo que venimos. En todo esto, ¿dónde queda seguridad? Pues el tema de seguridad también es bastante complejo. ¿Por qué? Porque otra vez estamos hablando de que en la nube pues hay las barreras o las fronteras de la información entre clientes o entre nosotros mismos incluso, pues son un poquito más invisibles o es un poquito más difícil de verlas. Esto quiere decir que puede ser que con un clic nosotros estemos abriendo el firewall o nuestra aplicación a todo el mundo. Entonces es muy importante tener bien definida la base de seguridad de nuestro ambiente en la nube. Y lastimosamente no hay un solo botón que diga, bueno, esto ya está seguro y ya va a estar seguro, sino que existen muchos conceptos con los que nos tenemos que familiarizar antes de pasarnos a la nube. Uno de esos es el famoso Identity Access Management. Básicamente son todos aquellos controles de acceso que va a tener todo nuestro ambiente en la nube. Qué equipos o personas pueden acceder a qué proyectos, a qué servidores, a qué instancias. Entonces,
es realmente algo muy meticuloso, porque básicamente cualquier persona que pueda acceder a nuestra consola de la nube, si no están bien los permisos, puede hacer cualquier cantidad de cosas. Entonces tenemos que, por error, un desarrollador podría borrar nuestro firewall y dejarnos sin tráfico. Obviamente no es tan fácil como suena, pero puede llegar a darse el caso de que por alguna razón, por algún error, se afecte la disponibilidad de una manera tan grande a nuestra organización, porque todo está muy fácil y muy al alcance. Entonces hay que configurar apropiadamente todo lo que tenemos de acceso, de la administración de acceso hacia servidores y hacia dispositivos, para asegurarnos o minimizar lo más que se pueda la ocurrencia de estos errores o de estos casos. También hay implicaciones muy importantes en cuanto a cómo fluye el tráfico. Recordemos que básicamente la nube es un gran espacio en blanco en donde nosotros podemos dibujar lo que querramos. Podemos tener nuestros segmentos de red con diferentes máquinas virtuales. Podemos tener nuestros firewalls, nuestros balanceadores de carga, nuestros proxies, realmente lo que nosotros querramos. Pero hay ciertas especificaciones de cómo interactúan estos entre sí. Por ejemplo, las nubes tienen diferentes zonas y diferentes regiones geográficas. Esto quiere decir, y está hecho para, en parte, ayudar a entregar el contenido que nosotros tengamos albergados en esas zonas de una forma más eficaz o eficiente, que por ejemplo, para alguien que está consumiendo información en Europa, no tenga que venir a traer la información hasta Estados Unidos, sino que haya un nodo regional en Europa que pueda proveer esa información. Esto disminuye considerablemente la latencia y pues brinda al final del día una mejor experiencia para los usuarios. Pero entonces, ¿cómo conecto yo mis aplicaciones a ese nodo de Europa y a ese nodo de Estados Unidos? Pues lamentablemente no les tengo la respuesta a eso, porque cada proveedor lo puede manejar de una forma diferente y no es una línea de decir, bueno, entonces solo hacen esto y ya, sino que existen dispositivos especializados de nube que, por ejemplo, son un proxy basado en regiones, o un proxy global, o una Content Delivery Network de regional, o una Content Delivery Network global. Entonces hay muchísimos conceptos que son totalmente nuevos por cómo está estructurada la nube, que al final de cuentas, si no sabemos manejarlos bien, pueden ponernos en un riesgo muy grande. De igual manera, cómo funciona todo el flujo de información dentro de la nube. ¿Cómo lo definimos nosotros? ¿Qué posibles gaps pueden existir? Ya no es únicamente conectar el servidor hacia el firewall y modificar las reglas del firewall. Ahora existen muchísimos otros aspectos que entran en juego. La definición de zonas, la definición de regiones, la definición de balanceadores, de proxies. Los conceptos tienen que ser manejados a mucha mayor granularidad para nosotros garantizar que lo que sea que estemos haciendo no estamos perjudicando o afectando la seguridad de nuestra organización. Por ejemplo, en cualquier ambiente de nube básicamente podemos ir, darle clic derecho a algún servidor y activar conexiones APIs para que se pueda leer la información de recursos de nube de ese recurso a través de un API. Con un clic derecho y un clic. Entonces, ¿qué pasa si lo hacemos de una manera errónea y eso está expuesto al internet? ¿Cómo sabemos cómo tenemos configuradas nuestras interfaces de salida? ¿Para dónde está saliendo el tráfico, valga la redundancia, saliente? ¿Por dónde está entrando el tráfico, valga la redundancia, entrante? Entonces, ya no es tan fácil como decir, en este firewall es donde entran todas nuestras conexiones y ya, sino que hay que tener muchísima experiencia sobre cómo funcionan todos estos dispositivos en la nube. Obviamente, los proveedores de estas tecnologías, tanto Azure, AWS y GCP, tienen material de entrenamiento disponible, y esto es fundamental. Si ustedes quieren en algún momento migrar algo de sus sistemas a la nube, tienen que pasar por este material de entrenamiento. Es sumamente importante que sepan las consideraciones tanto de rendimiento e infraestructura en la nube como de seguridad, porque esto les va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza en el futuro.
Y si actualmente no tienen una organización que migrar o algo, sino que simplemente les llama la atención, ahorita es el momento donde ustedes se tienen que especializar en soluciones en la nube. La nube está creciendo a pasos agigantados, las compañías están requiriendo cada vez más expertise en la nube porque simplemente no hay. Los profesionales aún siguen guardando únicamente conceptos de data centers físicos y demás, lo cual es muy bueno, pero no existen una gran cantidad de profesionales que se estén metiendo a los temas de la nube, a los temas de automatización. Por ejemplo, todos los procesos de automatización que les contaban es mucho más complejo que solo lo que les mencionaba. O sea, es un pipeline de despliegue continuo. ¿Cómo yo hago un despliegue continuo de mi aplicación que básicamente tome imágenes de sistemas operativos o de máquinas virtuales y las aplique automáticamente a mis máquinas en la nube? ¿Qué software utilizo para orquestar todo eso? ¿Quién manda? ¿Quién tiene la imagen más reciente? ¿Hacia qué máquinas voy a desplegar qué imágenes? Es un concepto y es un material muchísimo más grande de lo que uno se imaginaría. Entonces, ahorita es el momento donde ustedes pueden empezar a incursionarse en. Hay muchísimos cursos al respecto. Realmente les diría que les dejo los links en la descripción, pero literalmente pueden ir a Google y buscar AWS Cloud Certificate, Azure Cloud Certificate o Google Cloud Certificate, y ahí cada uno les va a demostrar los diferentes paths de las diferentes rutas de aprendizaje que tienen. Unos están más enfocados en el tema de redes, otros en el tema de seguridad, otros en el tema de automatización. Realmente hay de dónde escoger por todos lados y únicamente es que ustedes empiecen a. Lo bueno es que como a estos proveedores les interesa que las personas se especialicen en estos campos dentro de su solución, la mayoría de estas certificaciones y de estos entrenamientos son gratis, así que aprovechen. Incluso uno de los entrenamientos de Google, por ejemplo, ya brinda créditos para que nosotros podamos hacer pruebas en su ambiente de nube y podamos levantar un servidor y ver cómo se hace levantar un firewall y ver cómo se configura. Entonces las oportunidades hoy en día están más disponibles que nunca. Y el último concepto que creo que deben saber, y se me olvidó mencionarlo un poquito antes en el video, es que recordemos que cuando nosotros pasamos nuestra infraestructura hacia la nube, nosotros estamos literalmente dejando en las manos de alguien más nuestra disponibilidad y parte de nuestra seguridad. Cada uno de estos proveedores, si ustedes se meten a leer los diferentes términos, condiciones y obligaciones, pues velan de cierta manera por la seguridad de los diferentes servidores que ustedes hayan implementado en la nube. Sin embargo, nosotros también tenemos que tener cuidado de la seguridad a cierto nivel de nuestros equipos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si en algún momento uno de estos proveedores tiene alguna afectación de servicio, eso va a significar downtime para nosotros. Entonces nosotros tenemos que primero ver o revisar el agreement que se va a hacer, el contrato que vamos a tener con estos proveedores cuando ya estamos hablando de a mayor escala, para decir, bueno, si la infraestructura está fuera más de cierto tiempo, entonces hay una penalización, por ejemplo. Entonces, porque si eso implica para su negocio la pérdida de ganancias considerables, pues el proveedor de cierta manera tiene que responder por eso. Y ahí es donde entra toda la negociación de contratos. Obviamente esto pasa con empresas muchísimo más grandes, porque normalmente los negocios de pequeña y mediana empresa pues no tienen tanta, no dependen tanto de la disponibilidad de sus servicios o similares, sino que únicamente pues tienen algunos otros métodos. De igual manera, esto también sirve para saber, bueno, tenemos que tener un sitio de recuperación de desastre. Lo vamos a tener con el mismo proveedor, lo vamos a tener con el mismo proveedor pero en otra región, lo vamos a tener con un proveedor distinto pero en la misma región, o ambos, proveedor distinto y región distinta. Entonces también implica pensar en muchas estrategias que nos van a cubrir el hecho de que estamos poniendo en las manos de alguien más nuestra infraestructura y nuestros servicios. Pero bueno amigos, eso es todo lo que les tengo por hoy en esta mini introducción y mini plática de seguridad en la nube. Obviamente hay muchísimo más que no va a caber en un video ni en dos. Probablemente después hagamos un mini curso acerca de seguridad en la nube,
Probablemente se complique un poco con todos los proveedores que existen, pero podamos tal vez abordar conceptos básicos. Recuérdense, si tienen alguna duda, algo que no les haya quedado claro o algo que quisieran que toquemos en otro video, pueden dejárnoslos aquí en los comentarios y nosotros lo estaremos abordando en un futuro video. Sin nada más que agregar, gracias por su sintonía todas las semanas, gracias por darle like, compartir y comentar y nos vemos siempre en el siguiente video.